Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el maestro Alonso Romero. Alonso es especialista en mercados energéticos, con estudios de posgrado en Londres, un gran conocedor de la problemática energética en general y de la electricidad en particular, y vamos a conversar con él sobre la batahola que se vivió en México alrededor de el intento de reformar la Constitución. Alonso, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis, por la invitación. Estamos platicando de un circo de tres pistas. Por un lado, lo que fue el fracasado intento de reformar la Constitución para fortalecer la soberanía energética, una serie de demandas que caminan por la Suprema Corte a propósito de una ley en electricidad también, en la misma dirección, y una reforma a la ley minera en donde se establece que el litio es de utilidad pública y se crea una empresa estatal para beneficiarlo. Muchas cosas al mismo tiempo, pero comencemos por el principio. Esta reforma se puede decir que buscaba fortalecer la soberanía energética del país. Sin embargo, no salió. ¿Qué fue lo que sucedió, Alonso? Sí, claro, buscaba fortalecer la soberanía y se da en un contexto mundial de crisis energética, ¿no? Justamente vemos que la energía cada vez se vuelve más relevante, y sobre todo la energía eléctrica en nuestras vidas. Y entonces, digamos que reconociendo esa necesidad de garantizar el acceso a la energía eléctrica como una forma de tener una vida digna, se presenta esta iniciativa y se presenta a finales del año pasado, en octubre. ¿Qué pasó? Yo creo que ya es un tema de decisiones políticas, ¿no? Ya no va más allá de eso, porque vimos que inclusive al final de la discusión se presentaron varios puntos de parte de la oposición para agregarle a la iniciativa, y vemos que al menos los que el PRI, que fue, digamos, el partido que siempre estuvo en discordia, que los que el PRI presentó, los 9 que presentó el PRI, fueron incorporados de una o de otra forma en la iniciativa, pero al final pues se votó en bloque, ¿no? Los partidos, digamos, del oficialismo votaron a favor y los de la oposición votaron en contra en bloque. Creo que hubo 2 diputados, ¿no? Una del Partido Verde y un diputado del PRI que cambiaron votos, pero quedó al final. Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí. Sí. Y entonces, pues, se terminó haciendo, digamos, ya una cuestión ya política, ¿no? De visión como de país, y no nos vamos a encontrar en medio y nos ponemos en los extremos, ¿no? Yo creo que pues faltó ahí un poco de, no sé si de negociación, pero pues al parecer no había para dónde hacerse en ninguno de los dos lados. Alonso, quienes rechazaban la reforma constitucional la presentaban como una contrarreforma retrógrada, que fortalecía las energías sucias, que iba en contra del cambio climático, que iba a aumentar las tarifas, que iba a premiar la ineficiencia. Sin embargo, quienes defendían la reforma hablaban en lo general de soberanía energética, de enfrentar a los grandes intereses, pero no da la impresión de que hayan acreditado la idea profunda que había detrás de esa reforma. ¿Qué fue lo que sucedió en ese debate? Voy a hablar como en términos de oposición y oficialismo, ¿no? Pero bueno, la oposición, digamos, tenía un mensaje muy concreto, muy claro, que era, pues, la reforma es energía sucia y energía cara, ¿no? Entonces, y te lo digo porque yo participé desde el lado de los que estábamos a favor de la reforma. Echar para atrás ese discurso es muy complicado, porque te tienes que meter
explicar muchísimas cosas que terminas aburriendo a la gente, ¿no? Si no logras hacerlo de una manera precisa y concreta. Eso yo creo que, al menos de mi parte, fue una cuestión que faltó, ¿no? Hacer un poco más concreto el mensaje, pero pues también, digamos, la fuerza de la oposición en cuestiones mediáticas pues se dejó ver, ¿no? Fue una situación en la cual se replicaban muchísimo los mensajes en contra de la iniciativa y los mensajes a favor de la iniciativa pues parecía que desaparecían, ¿no? Además de que pues, contaron con apoyo de instituciones, por ejemplo, como el Laboratorio de Energías Renovables de Estados Unidos, que al ser extranjeras, ¿no? Precisamente les dan esa credibilidad de que son imparciales, ¿no? Ya una vez que te metes a ver quiénes estaban haciendo los estudios y ves que tenían relaciones con parte de la oposición y que sí estaban apoyando directamente a la oposición, no quiero decir que los estudios estén mal hechos, pero pues, te genera un cierto nivel de duda, ¿no? Sobre la objetividad de los estudios. Pero ese tipo de cosas pues nunca se dicen, nunca se pusieron sobre la mesa. Y el mensaje, te digo, es muy, muy complejo, porque, por ejemplo, decir que la iniciativa era en contra de las energías limpias, a mí se me hace una tontería, porque por primera vez establecía como concepto constitucional el tema de la transición energética. Entonces, gran parte de lo que ha sido, digamos, para la oposición una herramienta en este gobierno ha sido utilizar que todo es anticonstitucional, ¿no? Entonces, si realmente queremos tener una transición energética para el futuro, ¿por qué no la ponemos en la Constitución? Así ya cualquier cosa, si lo hubieran puesto en la Constitución, cualquier cosa que fuera en contra de la transición energética, pues ya es inconstitucional. Entonces, si realmente buscamos eso, pongámoslo en la Constitución. Y fue algo que no lo pusieron en el sexenio pasado, ¿no? Y ahora otra vez no lo pusieron. Y luego el tema de la reforma como un derecho humano a la electricidad. Claro, la oposición decía, no, pero es que es un producto más. Para mí esa es una idea del siglo pasado. Eso sí es una idea retrógrada, ¿no? Decir que la electricidad es un producto más. ¿Por qué? Pues porque la vida ya cambió. Hoy en día las necesidades de las personas sin electricidad no se entiende una vida moderna, pero ni siquiera una vida moderna de lujos, ¿no? Una vida moderna básica. No puedes tener refrigeradores, no puedes tener acceso, no puedes tener luz en la noche, o sea, tu día se acaba muy temprano, no puedes tener, no puedes estudiar, no puedes hacer nada, las telesecundarias, ¿qué van a hacer sin este tipo de cosas, no? Entonces, las necesidades van cambiando y conforme van cambiando las necesidades, los derechos van cambiando. Entonces, para mí, yo digo, mantener todo lo que fue un modelo que está basado en ideas del siglo XVII, ¿no? Bueno, XVIII más bien, y con un modelo en electricidad que fue como inició la electricidad como un producto más a inicios de los 1900, eso para mí sí era lo retrógrado. Pero nunca se logró articular de una manera sencilla, ¿no? De una manera concreta, de una manera... Porque te tienes que meter a muchos aspectos filosóficos, de economía, y terminas por diluir el mensaje, ¿no? Estamos hablando de una reforma constitucional que buscaba poner fin a unos subsidios desproporcionados a las empresas privadas, ¿no? Sí. En esta lógica de subsidios públicos, ganancias privadas. ¿Se acreditó suficientemente este asunto de los subsidios? Sí, yo tomo como una de las grandes victorias de todo esto el que en la conversación pública fue cambiando justo cuando se pone la reforma. Empieza la conversación y dice, no, a ver, aquí no hay subsidios, eso es una mentira, no sean mentirosos, ¿no? Yo me acuerdo que yo lo comenté, lo empecé a comentar por ahí del 2020 y me decían, chairo atolizado, que no te mientan desde la mañanera, bla, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y conforme iba pasando la discusión, pues empezamos a ver, por ejemplo, en el Parlamento Abierto, a los representantes, máximos representantes empresariales, ¿no? El del Consejo Coordinador Empresarial, Concamín, Canacintra, diciendo, bueno, sí, ya está bien, sí hay ciertas cosas que hay que cambiar, ¿no? Estamos de acuerdo, vamos a negociarlo, vamos a... Y en el domingo de la votación, vemos al coordinador de la bancada del PAN y al del PRI
diciendo que pues sí están de acuerdo, ¿no? Está bien, hay muchos abusos, sobre todo en las famosas sociedades de autoabastecimiento. Y el del PAN dijo, vamos a cancelarles el permiso. Si están cometiendo abusos, les cancelamos el permiso y aquí nos comprometemos a ayudarles a todo, a cancelarles. Y el del PRI dijo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que eso ya quedó más acreditado que nada. Y sirvió también como para refrescar la memoria de lo que pasó anteriormente, ¿no? Porque a la gente se le olvida que la Suprema Corte de Justicia resolvió en 3 ocasiones diferentes que esos esquemas eran ilegales. Bueno, más bien, las actividades que llevaban dentro de esos esquemas eran ilegales, ¿no? Y también la Auditoría Superior de la Federación, desde el 2004, documentó una serie de subsidios cruzados, abusos y demás cosas que ahí estaban y nadie los había retomado, nadie los había, estaban ahí ocultos, o bueno, olvidados más bien. Entonces yo creo que esa es una de las grandes victorias, es que no hay quien en la opinión pública diga que eso ya es falso, ¿no? Ya todos se pusieron de acuerdo en que sí, y yo creo que ese es el punto que se va a tener que atacar ahora. Es un punto que vamos a platicar un poquito más adelante, si te parece. Claro. En todo este debate vimos la participación de los intereses estadounidenses cuestionando la reforma, el embajador de Estados Unidos en México, funcionarios de alto nivel de Estados Unidos viniendo. Sí. ¿Qué tanto el resultado final de que no salió la reforma tiene que ver con este papel de Estados Unidos? Bueno, yo creo que sin duda Estados Unidos siempre va a ser un jugador relevante, pero creo que hubo ciertas contradicciones, ¿no? En el tema, por ejemplo, el embajador Ken Salazar, pues primero hizo unas declaraciones como muy... tienen razón, ¿no? Que hay que cambiarle al marco, ya llevan más de 10 años con el mismo marco legal y hay que cambiarle. Después parece ser como que sintieron la presión de sus propias empresas, ¿no? Y pues bueno, vinieron a presionar. Yo creo que Estados Unidos tiene un papel muy relevante, sin embargo, sí lo veo nada más y únicamente, y eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Es por un interés económico, porque se está haciendo la narrativa de que Estados Unidos vino a cuidar el medio ambiente de México, ¿no? Casi. Y porque quien hizo las negociaciones fue el enviado especial de cambio climático, que se me olvida su nombre, pero es John Kerry, ¿no? Y lo hacen desde una perspectiva como que vienen a cuidar el medio ambiente, pero pues en su propia casa están, en su propio país pues están dando nuevos permisos para el fracking, ¿no? Para extracción de petróleo, están incentivando a las empresas a extraer más petróleo, quieren reducir los precios de los hidrocarburos, entonces tienen políticas muy contrarias a lo que tendría que ser, ¿no? Pero sin duda, pues sí, las empresas pues empezaron a meter presión, porque sí era un tema de cerrar cierta parte del mercado a las empresas extranjeras, ¿no? ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras con Telesur, platicando con el maestro Alonso Romero sobre la reforma constitucional en materia energética y la contradicción y la disputa por el mercado eléctrico en México. Hablábamos antes de irnos a la pausa, Alonso, sobre Estados Unidos. Pero bueno, la principal generadora privada de electricidad en México es una española, ¿no? Así es. Es Iberdrola. Sí. En donde además hay un expresidente mexicano que funciona como su cabildero, su asesor, etcétera, etcétera, y una secretaria de Energía en la clásica historia de la puerta giratoria. Y si no entiendo mal, la segunda gran empresa generadora es la italiana Enel, ¿no? Y vimos en todo este debate la presencia de cabilderos italianos paseándose, sentados en curules de los diputados en la Cámara.
O sea, estamos hablando aquí de una mezcla de presiones de naciones y de cabilderos ligados a las empresas energéticas para que esa reforma no saliera. ¿Es exagerado decir esto? No, para nada, para nada. Yo creo que es correcto. Pues se evidenciaron totalmente solos, ¿no? O sea, yo a la fecha no entiendo la necesidad, por ejemplo, de la diputada del PRD, esta Edna Díaz, de tener ahí al lado a esta persona que resultaba ser cabildero de una empresa italiana, ¿no? No le veo razón, digo, lo mismo, digo, no es que no lo supiéramos, ¿no? Y no es que no se supiera a nivel nacional, pero lo mismo pudo haber hecho él viendo la sesión desde afuera y mandándole WhatsApp, ¿no? O sea, no sé por qué esa necesidad de ponerlo ahí. Y luego todo veía una serie de contradicciones, ¿no? Entre que ella decía, no, yo ni lo conozco, pero luego salía el oficio diciendo, pues si solicitaste tú que pasara, ¿no? Y no, pues es que Morena controla el acceso y no está con nosotros. Y luego él salía diciendo, sí me pagan y luego no me pagan. Y, ¿no? Una serie de contradicciones ahí, pero no, digo yo, desde mi punto de vista quedó clarísimo, ¿no? Clarísimo que estaban presiones por todos lados, ¿no? Segunda pista. Más allá de esta reforma, antes de esta reforma en el tiempo, el presidente López Obrador presentó una nueva legislación eléctrica que buscaba no tener que hacer una reforma constitucional. Para ordenar la jerarquía del despacho, de cómo cuáles son las fuentes de energía que entran al sistema y otra serie de... Y se vino una avalancha de amparos por parte de empresas privadas que llegaron a la Suprema Corte. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha pasado desde entonces en la Suprema Corte con esos juicios, esas demandas? Sí, primero, para poner un poquito en contexto al auditorio, se presenta la iniciativa en febrero del 2021. Y digamos que el espíritu de esa iniciativa es que cada quien cubra los costos que le genera el sistema, ¿no? Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, lo que le hacían a la CFE es como si, digamos que tú tienes una empresa que fabrica coches y necesitas acero. Entonces, haz de cuenta que yo llego contigo y te digo, oye, yo te voy a vender acero, cómprame 100 toneladas en el año. Va, perfecto. Pero te las voy a dar no sé cuándo, ¿eh? O sea, mi producción es variable y te las doy quién sabe. Pero el momento en que yo te las dé, el día que yo llegue, con lo que llegue me lo recibes. Pero los días que yo no te lo dé, pues tú contrata a alguien a ver quién te suple ese día, ¿no? Porque tú tienes un programa de generación de coches que tienes que estar con insumos, pues necesariamente, ¿no? Entonces, así le hacían a la CFE, le decían, no, tú, el día que yo llegue, tú me recibes la energía. Y si no, es tu responsabilidad cubrir con los demás, ¿no? Entonces, el espíritu de la iniciativa de ese momento fue decir, bueno, no, a ver, no. Tú, generador, te encargas de darme a mí la energía en tal hora, tal momento y tal cantidad. ¿Cómo le haces? Es tema tuyo, pero yo contraté contigo, ¿no? Y yo no tengo por qué estar cubriendo esas deficiencias, ¿no? Principalmente eso, y además decir, bueno, vamos a ordenarlo por costos, vamos a ordenarlo por costos totales, ¿no? Cómo entra la electricidad al sistema, no nada más costos de producción. Entonces, digamos que es una perspectiva en la cual los costos que se le avientan al sistema, que el sistema pues, lo maneja la CFE, y que al final no se cuentan dentro de los costos para ordenar, la iniciativa lo que hacía era, no, cada quien hágase cargo de sus costos y cada quien vea, ¿no? Y era muy relevante, ¿por qué? Porque en el 2013, cuando hacen la iniciativa de Peña Nieto, hace cuenta que dijeron, pues la iniciativa de reforma va a resolver todo y empieza a operar un mercado perfecto, ya porque lo decretamos. Y hacen una regulación como si hubiera un mercado perfecto, ¿no? Que bueno, sabemos todos que eso pues, en la vida pasa, pero así la plasmaron. Y entonces las empresas pues se empiezan a amparar, y se va la discusión hasta la Suprema Corte de Justicia. También se atrasa porque uno de los ministros que la tenía se retira, hacen todo el cambio, se vuelve a sortear y le toca a la ministra Loret.
Y pues bueno, ahí digo, las reglas son muy claras, ¿no? Se necesitaban, porque son 3 acciones las que llegan a la Suprema Corte de Justicia. Es una acción de inconstitucionalidad de parte de los senadores de oposición y 2 controversias constitucionales, una de la COFESE y otra COFESE de es la Comisión Federal de Competencia Económica y otra del gobierno de Colima. Pues básicamente decían que por temas de medio ambiente y por temas de competencia económica era inconstitucional esa modificación a la ley. Pero pues vemos que la ministra Loretta prepara un buen proyecto, establece algunas cosas, intenta establecer el tema del derecho humano a la electricidad en su proyecto y otras situaciones muy diferentes en las cuales es, a ver, y desde mi punto de vista correcto, ¿no? El sistema, los cambios de la ley van al sistema de transmisión y distribución, que eso es un monopolio estatal por constitución. Y ahí tiene total facultad del Estado. La generación tiene que actuar, sí es por competencia el tema de generación, pero está supeditado a las reglas que se le pongan a la transmisión y a la distribución. Y ese es uno de los principales argumentos, ¿no? Y pues bueno, se hace la votación y se alcanza un resultado de 7 votos en contra del proyecto, o sea, por declarar la inconstitucionalidad, y 4 votos a favor del proyecto por declararla constitucional. Entonces, pues de acuerdo a las normativas de la Suprema Corte, pues no se desechan las acciones de inconstitucionalidad porque no se alcanzó la mayoría calificada. Pero ahora también hubo muchos artículos que se declararon constitucionales por mayoría, de 11 votos. Hubo 5 artículos que no se declararon constitucionales, pero que quedaron 7-4, 6-5, 6-5, 6-5, ¿no? O sea, entonces también digamos que hay que medir un poco las cosas, ¿no? Cómo quedó realmente. Pero esa resolución de la Suprema Corte pone finalmente orden en esta disputa, o estamos ante un escenario donde las empresas se van a amparar y vamos nuevamente a juicios en donde la votación de la Suprema Corte, si llega hasta allá, ya no será por una mayoría calificada, sino por mayoría simple? Sí, acaba la disputa en varios artículos. En los principales, digamos, de la iniciativa, que es el tema de cómo se ordena la energía para entrar, sí abre la puerta todavía a que se decidan las cosas en los tribunales y que eventualmente lleguen a la Suprema Corte de Justicia. Entonces todavía viene un camino arduo por delante. La disputa no termina aún no en ese terreno. Para nada, ¿no? Y no, va a seguir siempre. Es una cosa que no va a terminar. La tercera pista, por la premura del tiempo, es hay una reforma a la ley minera para establecer el litio, su utilización como un monopolio del Estado, sí, ¿no? Se ha hablado de que se nacionalizó el litio, pero pues esto es un término incorrecto porque el litio ya estaba nacionalizado. ¿Qué tan relevante es esta reforma, Alonso? Porque en el caso de México no se sabe realmente cuánto litio hay, y es un litio que se encuentra en tierras arcillosas. No hay una tecnología para desarrollarla plenamente todavía dentro de México. ¿Qué tan importante es esta reforma? Sí, a mí me parece fundamental, porque revisaba yo la página del proyecto de Bacanora Lithium, la empresa que está en Sonora. Que son las principales reservas, por lo pronto, ¿no? Así es. Entonces, digamos, ahí se hablan de números, ¿no? 243 millones de toneladas de arcilla que contiene litio, que eso, según los cálculos de la propia empresa, nos da alrededor de 1.700.000 toneladas de litio ya totalmente refinado, ¿no? Eso hay que ponerlo en un contexto global. ¿Es mucho, es poco? ¿Qué pasa, no? Con eso de 1.700.000 toneladas de litio, México se convierte en el 4º país con mayores reservas del mundo. Nada más detrás de Chile, de Bolivia y de Argentina. Vimos, ¿no?, que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, vino a México en una conferencia y dijo, bueno, a mí el golpe de Estado que me hacen es por el tema del litio. Entonces, pues claramente
es un mineral estratégico en el mundo de aquí para adelante, y que México nada más con un depósito, con un proyecto, tenga reservas suficientes como para ser el cuarto país del mundo con mayores reservas, pues sí nos habla de una presencia importante, ¿no? Relevante del mineral en México. Mira, con el tema de que si el litio estaba nacionalizado, no, yo la verdad no soy experto. Yo lo que creo, lo que he escuchado y lo que he leído es que sí se encontraba, digamos, previsto en la Constitución que los minerales son de la nación. Pero como la Constitución son temas de principios generales, hacía falta reglamentarlo directamente en la ley, ¿no? Y poner que el litio exclusivamente sí estaba reservado nada más para el Estado, ¿no? Lo deja en una situación vulnerable porque puede llegar otra legislatura y con mayoría simple cambiarlo, ¿no? Pero desde mi perspectiva es una reforma necesaria, reforma muy importante, porque la demanda de litio va a seguir creciendo y hemos visto que su precio se ha elevado, ¿no? Pasó de $2,000 a $76,000 en el espacio de 2 años. La disputa sigue. Y seguirá. Sí. Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce Palabras por Telesur. Hasta la próxima.